La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Germán de Bilbao y este fin de año le he regalado a mi hermana una suscripción a La Cafetera porque quiero que sea parte activa de la resistencia. Porque en momentos como este, hoy por ejemplo con la investidurísima que vamos a tener, nos hace falta más que nunca un periodismo independiente. Gracias por vuestro trabajo. Y eso, Sandra, bienvenida a la resistencia. Espero que estés escuchando. Un beso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. If Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences. Iran has hit back at the U.S. for the killing of a top Iranian commander. Da vergüenza ver cómo por Twitter los funcionarios del gobierno de Donald Trump dan órdenes a estos grupos guaidosistas. Le pregunto a los gobiernos libres del mundo, ahora Estados Unidos, con amenazas a través de Twitter, de sanciones, nombrará las autoridades de los parlamentos del mundo entero. ¿Cree que Venezuela es una colonia? La Junta Directiva. Si lo quieren agredir violentamente, identifiquemos los viejos, como lo asumió el diputado William Barrientos, al demostrar que no tenían ningún tipo de quórum. El 3 de febrero es el momento en el cual la fecha máxima para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. Ese día los bolivianos sabremos quiénes son los aspirantes a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. Tercera fecha importante y decisiva, el domingo 3 de mayo es el día de la elección. Señor Sánchez, su única patria es usted. Esta semana por fin hemos descubierto lo que había dentro de esa muñeca rusa, los socios más radicales que nunca soñaron con participar en la gobernabilidad de España. El rey podría perfectamente haber optado por proponer al señor Casado, al señor Abascal, a la señora Arrimadas, y resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, qué irresponsabilidad la del monarca. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las familias, más desencuentro también a las empresas. Eso, señorías, también es patriotismo. Muchas gracias. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muy buenos días, cafeteras, bienvenidos una mañana más a este espacio en el que se juntan
los proscritos y las proscritas, la resistencia allí en los límites del bosque de Sherwood. Así que vayan pasando, sitúense sobre la mesa, hemos colocado las tazas de café, sitúense alrededor, porque también tenemos extendidas las portadas de los periódicos y vamos a comenzar este análisis en una jornada francamente inquietante porque a lo largo de la noche hemos tenido conocimiento de algunas informaciones que están protagonizando ahora las portadas de medios de comunicación en todo el planeta. Esta noche 22 misiles de Irán han impactado contra 2 bases de Estados Unidos en Irak. Dice el periodista Miquel Ayestarán que parece una respuesta medida y calculada al primer bombardeo de Estados Unidos contra uno de los altos militares iraníes, pero los datos son muy confusos a esta hora. Según la Guardia Revolucionaria de Irán y los medios de comunicación allí, podrían haber muerto 70 personas, pero según la Administración de Estados Unidos no se han reportado todavía fallecidos, por lo menos a esta hora en la que se está emitiendo el programa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esta ridícula guerra por la propaganda, publicó un tuit en la noche diciendo: todo bien, misiles lanzados desde Irán, estamos evaluando daños. Y anunciaba que por la mañana, hora de Estados Unidos, habría un informe sobre la naturaleza de los hechos y hay una gran preocupación por la respuesta que pueda optar el gobierno de Estados Unidos por tomar, aunque es verdad, la mayor parte de los analistas en los grandes medios de comunicación internacionales dan por hecho que se trata de una respuesta por parte de Irán con una ciertamente medida, sin, digamos, que las consecuencias aparentemente contenidas, pero a esta hora nadie puede saberlo. Recordaba esta noche la periodista Olga Rodríguez, experta en Oriente Medio, que una de las consecuencias de la invasión de Irak por Estados Unidos en el año 2003 es que debido a la torpeza y a las barbaridades de Estados Unidos, Irán pudo ejercer su influencia en parte del país y Washington y Teherán ahora se disputan desde entonces poder e influencia con Irak como escenario y como víctima. Hubo todo un paréntesis establecido por el acuerdo nuclear impulsado por Obama y la lucha conjunta contra el ISIS en Irak, decisiones para rebajar la tensión, pero Trump ha roto lo construido. Bueno, realmente ahora la guerra de amenazas es muy importante. Irán dice que si no hay respuesta militar de Estados Unidos detendrá la escalada, que no busca una guerra, esto es textual, pero que si Estados Unidos vuelve a atacar responderá con más contundencia y amenaza a diferentes ciudades. Los ataques de esta noche lanzados como respuesta al asesinato de Soleimani no han provocado víctimas, aparentemente, según algunas fuentes norteamericanas, pero como decimos hay bastante confusión sobre el episodio. En todo caso, protagoniza las agencias en todo el mundo, las informaciones. Deutsche Welle. Irán disparó más de una docena de misiles balísticos contra las bases Ain al-Assad y en la agencia Reuters Iran también. Has hit back at the U.S. for the killing of a top Iranian commander. The Pentagon says Tehran launched more than a dozen ballistic missiles against U.S. military targets in Iraq early Wednesday. Iranian state TV showed what they say are wrong. Bueno, pues a la espera de que podamos analizar toda la información que sigue llegando, a pesar de que Estados Unidos ya está en plena noche, pero las informaciones que se estén produciendo vamos a seguirlas con mucha atención aquí en el programa. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más, os pedimos vuestra ayuda, vuestra participación. Claro, todo esto ocurre en un contexto en el que España está distraída con la situación interna porque ayer tuvo lugar el segundo debate en la sesión de investidura. Lo seguimos aquí en directo con muchos de vosotros, seguimos esa sesión de investidura. Habéis visto las portadas hoy de los periódicos, pues son bien elocuentes. Sánchez, presidente del primer gobierno de coalición, dice El País. El ABC ve una presidencia bicéfala con Sánchez y Pablo Iglesias. El periódico El Mundo, Sánchez consiente que Esquerra Republicana le llame verdugo y ultima las concesiones, dice El Mundo en su portada. Iglesias no tendrá despacho junto a Sánchez en Moncloa, dice La Razón. La Vanguardia, Sánchez asume el reto de cohesionar el primer gobierno de coalición. Bueno, ahora vamos a ir analizándolas y hoy ya sabéis además que como es miércoles hablaremos de ciencia y vamos a abrir un nuevo espacio aquí en la cafetera también para más allá de la ciencia, con la que hablaremos como todos los miércoles con Ainhoa Goñi, pero vamos a incorporar la ayuda de otro nuevo invitado en la cafetera para los miércoles, para hablar de innovación, de retos pendientes, de las enormes oportunidades que nos está abriendo un tiempo muy complejo, lleno de cambios que se precipitan a gran velocidad, prácticamente no somos conscientes, asistimos entre bostezos a una revolución gigantesca, tecnológica, formidable, que vamos a analizar cada semana junto a Pepe Romero. Pepe Romero
Bueno, le iréis conociendo a lo largo de estos días, ya tendremos oportunidad, llegará ahora en unos minutos en el estudio y podremos conversar con él. Pero hoy vamos a hablar sobre precisamente el miedo al cambio, el miedo a los cambios, a estos cambios tan gigantes tecnológicos, el miedo a la tecnología. Estos cambios tan gigantescos que se están produciendo en la tecnología que provoca la resistencia en algunas personas. Bueno, si extendemos además el análisis, nos damos cuenta de que hay dos mundos que están compitiendo, que están luchando. Ese mundo que teme, que tiene los ojos cerrados ante las grandes revoluciones tecnológicas que estamos viviendo frente a un mundo que está plenamente incorporado. De estas cosas, para poder hablar sobre la ciencia, la innovación científica, hablaremos con Ainhoa. Sobre la innovación tecnológica hablaremos con Pepe Romero. Los miércoles van a ser nuestro día para mirar hacia el futuro y también hacia la confianza de un mundo que está cambiando y que nos ofrece grandes retos, grandes oportunidades, también grandes riesgos. Y eso lo analizaremos aquí los miércoles con ellos. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues hablaremos de información internacional con Pilar de la Peña en un rato, pero antes nos vais a dejar que hagamos un análisis sobre lo ocurrido ayer en la sesión de investidura que finalmente terminó con Pedro Sánchez elegido como nuevo presidente del Gobierno de España. Fue una sesión cuando comenzaba algo más bronca de lo que terminó finalmente siendo. Y creo que eso tiene que ver con la forma en la que la derecha, el propio Partido Popular, se fue dando cuenta de que estaba perdiendo el debate. Que estaba no solamente perdiendo la votación, que iba a perder la votación, que perdía el debate, que perdía el relato y que perdía el oremus. Que estaba perdiendo su propia manera de defender el discurso. Ahora os voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, la prensa al unísono coincide en destacar este asunto. Sánchez ya es el presidente del primer gobierno de coalición en este país desde la Segunda República. Pedro Sánchez recibió la ovación de los diputados del PSOE y de Unidas Podemos ayer tras ser investido presidente del Congreso, presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. El líder del PSOE logró en el Congreso 167 síes frente a 165 noes. La investidura llegó tras 2 elecciones y 8 meses de ejecutivo en funciones. El socialista, que anunciará a sus ministros la semana que viene, promete hoy ante el rey. Y el debate interno en el Partido Popular, que se ha abierto por el uso de las manifestaciones, por el uso de la tensión, por la crispación, por la confrontación desmedida, y por eso le ha situado en una absoluta cercanía a Vox. Así que se ha abierto un debate interno, porque hay quien cree dentro del Partido Popular que se han pasado de frenada. Y es un análisis acertado realmente, porque ayer vimos de nuevo cómo se teatralizaban las posturas. Vimos a un Pablo Casado en la hipérbole una vez más. Señor Sánchez, su única patria es usted. Esta semana por fin hemos descubierto lo que había dentro de esa muñeca rusa. Los socios más radicales que nunca soñaron con participar en la gobernabilidad de España. Que además intentó hacer en un giro, en nuestra opinión, lo que evidenció este debate, son los flancos, las costuras de un discurso de una derecha que ha equivocado profundamente el enfoque. Intentaron patrimonializar a las víctimas del terrorismo y fueron contestadas por alguna de ellas. Fue contestada por Eduardo Madina, lo escuchasteis aquí en el programa ayer por Eduardo Madina, que contestó en la cadena SER diciendo víctimas, somos muchas las víctimas y no se puede utilizar arbitrariamente. El propio Pablo Iglesias durante el debate leyó el mensaje de la hija de una de las víctimas del terrorismo pidiendo a Pablo Casado que dejase de hacer ese uso perverso de las víctimas del terrorismo de patrimonializarlas. Perdido ese fleco del debate, Casado trató también de patrimonializar las instituciones. La corona, como intenta hacer la derecha con la bandera, patrimonializar la corona. Además de algún viva al rey que se escuchó en el hemiciclo, intentando hacer partidismo con la corona. Bueno, claro,
fue puesto en evidencia tanto por el discurso de Pablo Iglesias como por el de Aitor Esteban desde el PNV, paradójicamente desde dos espacios políticos con tamiz republicano. Y fue puesto en evidencia, quedó desnudo el discurso del Partido Popular, porque lo que vinieron a decir desde el PNV y desde Podemos es que si se utiliza al rey terminan alineándole con unas siglas de partido. Y cuando pierde la transversalidad, las posibilidades de supervivencia de la corona, algo que Juan Carlos se había garantizado muy mucho, estar siempre navegando entre diferentes partidos políticos, manteniendo ese papel de neutralidad. Cuando uno al final termina alineado con un partido, también termina siendo víctima y definiendo su futuro en base a los resultados electorales de ese partido. Pero es curioso que si hoy estamos todos votando aquí la candidatura del señor Sánchez, es porque el rey lo ha querido así. Porque en la ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias en Zarzuela ya era conocido el acuerdo entre los señores Sánchez e Iglesias. Y para no poner en seguro peligro a España, para no venderla, como dicen ustedes, el rey podría perfectamente haber optado por proponer al señor Casado, al señor Abascal, a la señora Arrimadas. Y resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, qué irresponsabilidad la del monarca. Porque en efecto el candidato había sido propuesto por el rey, de manera que acusar precisamente de traición, de felonía, lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados, caía precisamente en conectar al rey con todos esos sucesos. Hoy ha sido muy irónico el tuit que lanzaba a las redes sociales en el debate público, que se instalaba en el debate público, un tuit lanzado por la periodista Esther Palomera, que precisamente ponía en evidencia esto. El rey firmó ya ayer el Real Decreto con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, una vez que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó su investidura. Esto sucedió ayer y contestó Esther Palomera: entonces, ¿el rey ya es cómplice de un gobierno nacido del golpismo y del terrorismo, como dicen desde la derecha? Así que, en efecto, ayer lo que quedó en evidencia al descubierto fue la actitud enrabietada de una derecha que no acepta la derrota. El propio Pedro Sánchez se lo hizo ver cuando terminó su discurso. A la derecha les enviaba el mensaje de que o comienzan a dejar de enrabietarse o realmente van a tener una legislatura bien complicada. Bueno, pues mientras tanto, ayer escuchábamos además de al PNV también, como Iglesias alertaba sobre la dificultad del tiempo que se abre. Pedro, no nos van a atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que somos. Te pido como presidente dos cosas. La primera, que frente a los intolerantes, los provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, tengas el mejor tono. La segunda, que tengas también la mayor firmeza democrática. Muchas gracias. No era sencillo porque ayer, una vez más, la derecha, entre insultos, descalificaciones desde la tribuna, aunque fue perdiendo el tono y se fue moderando, pero lo cierto es que dificultó mucho la sesión parlamentaria. Bueno, hasta el punto de que Joan Baldoví recomendó a la derecha ya no tila, sino educación. Soy maestro de escuela y si hubiera tenido que explicar lo que es la mala educación y la intolerancia, hubiera puesto un vídeo de lo que pasó aquí el domingo por la mañana. Y dos, soy profesor de educación física y enseño a los niños y a las niñas a ganar, pero les enseño sobre todo a perder. Aprendan a perder, resígnense y a ganar. Bueno, pues la cara de los diputados, voy a retuitearos este momento televisivo ayer en el Congreso de los Diputados que protagonizó Joan Baldoví, porque quiero que os fijéis en la cara de los diputados de la derecha, porque en efecto dejó bastante en evidencia un maestro de escuela como Joan Baldoví, y él le dijo que
no tenía alumnos como esos, con el comportamiento tan absolutamente grotesco. Y yo creo que en ese momento la derecha empezó a ser consciente de que habían equivocado el enfoque, que se habían equivocado en el relato, en las formas, en el fondo. Ayer, así que finalmente, por mucho que uno grite, los hechos son inapelables. Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno y pidió en su discurso final no trasladar la tensión a la calle, dijo Pedro Sánchez. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña: se comprobará una vez más, sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Decía Azaña: se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señorías, también en palabras de don Manuel Azaña, nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. No traslademos desde esta tribuna más división a la calle, más discordia a las familias, más desencuentro también a las empresas. Eso, señorías, también es patriotismo. Muchas gracias, señor. Y otro de los momentos destacados también fue la intervención de Ana Oramas, de Coalición Canaria. Sabéis que cambió el sentido de su voto. La organización le había indicado que tenía que abstenerse. Esa era la voluntad de la organización política que emana finalmente del poder de la elección de los ciudadanos. Bueno, pues Ana Oramas decidió incumplir ese mandato y decidió votar no. Dijo que votaban no en conciencia. Pero esto lo que abrió es toda una suerte de descalificaciones y de ataques contra ella, a lo que contestó con bastante solemnidad cuando tomó la palabra. Soy una diputada sencilla que pido disculpas a mi organización y a mis compañeros de partido porque no guardé la forma. No se merecen mis compañeros de partido, ni los diputados del PSOE, ni nadie, lo que está pasando en las últimas horas. Y lo que pido es que entre todos seamos capaces de recuperar la tolerancia, el respeto a lo que pensamos cada uno. Así que Ana más pedía respeto y, en efecto, le enviaba el mensaje a los grupos políticos en ambas direcciones, que no utilizasen la tensión, el debate, que no se perdiesen las formas. Bueno, y más allá, estos son, digamos, los momentos más significados del debate que tuvo lugar ayer en esta sesión de investidura, uno de los más, digamos, uno de los momentos más reseñados por la prensa fue el momento en el que Pablo Iglesias retransmitió a Pablo Casado el mensaje de la hija de Ernest Lluch, precisamente mientras la derecha estaba utilizando a las víctimas del terrorismo permanentemente en su discurso. Tengo un mensaje para usted, señor Casado, y para usted, señor Abascal, que me ha escrito al móvil hace un momento Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA. No hablen ustedes en nombre de las víctimas del terrorismo. Muchas hemos apostado por el diálogo y la reconciliación, no por el odio. Basta ya de usar nuestro dolor en su beneficio. Bueno, quedó bastante desmontado finalmente entonces el discurso de una derecha que, como decimos, se equivocó claramente en el enfoque, intentando patrimonializar a las víctimas del terrorismo con ese discurso tan extraordinariamente radical, tratando de patrimonializar las instituciones, intentando hacer partidismo con la corona, bueno, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados con la bandera de España también, pero bueno, y luego hubo otros momentos, no ya en los medios de comunicación, pero que han sido muy reseñados en el debate público en las redes sociales. Por ejemplo, el momento en el que los diputados aplaudieron de forma unánime a una diputada de Podemos, que sabéis que faltó a la primera votación, anunció que tiene un cáncer muy extendido, muy doloroso, dijo, pero asistió a la votación de ayer. Esto, bueno, recibió numerosas alusiones durante todo el debate parlamentario con muestras de solidaridad, muestras de cariño, de cercanía de los diputados allí presentes, y hubo un momento en el que Iglesias le dirigió unas palabras desde la tribuna. Todo el Parlamento al unísono se levantó a aplaudirle. Todo no. Los diputados de Vox se mantuvieron en silencio al margen. Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias. Un largo aplauso con el Parlamento en pie, con los diputados aplaudiendo a esta representante público que había anunciado
que había anunciado que padece esta enfermedad, que está batallando contra esa enfermedad y recibió muchas muestras de solidaridad. Cuando terminó la sesión, quienes pudimos continuar viendo la señal del Parlamento, vimos en las imágenes, cuando ya terminó el debate, cuando ya dieron por finalizada la sesión y marchaban ya los diputados, pudimos ver a Pablo Iglesias acercándose a esta diputada con un gran ramo de flores. Intercambiaron unas palabras. Después Pablo Iglesias bajó visiblemente emocionado y en la parte inferior del Congreso de los Diputados del hemiciclo rompió a llorar. Rompió a llorar rodeado de cámaras. Hoy ha sido imagen protagonista. Estaba claramente emocionado por una situación que estaban viviendo relacionada con el hecho de haber conseguido llevar el 15M al Consejo de Ministros, de haber conseguido culminar toda esta fase política, toda esta etapa política, pero también observamos la reacción, que no fue recogida, la reacción en tiempo, después de haber intercambiado esas palabras con la diputada de Unidas Podemos que había hecho este anuncio. Bueno, este es el contexto, esta es la fotografía de lo que ocurrió. Por cierto, el líder de Unidas Podemos, que será el nuevo vicepresidente de este país, ayer concedió una entrevista en El Intermedio y habló de Cataluña. Hoy es un tema que, como hemos comentado, figura en las portadas de los periódicos. Para el periódico El Mundo, Sánchez, el presidente del gobierno, consiente que Esquerra Republicana le llame verdugo y ultima sus concesiones, que Esquerra Republicana cedió la portavocía a la hermana de una encarcelada para que humillase al presidente y le llamó cómplice de la represión. Que desde Podemos el diputado Asens dijo que en cuanto haya gobierno habrá que abordar los indultos. Colau lo ratificó. Que también Sánchez congela por sorpresa el anuncio del nuevo Ejecutivo. Estaba previsto que lo hiciera esta semana, que hubiera incluso ya una primera reunión este viernes, pero es verdad que, según parece, pues ha quedado pospuesto. No se sabe muy bien por qué razón. Y para el periódico El Mundo, Iglesias infló de cargos los ministerios con sus fieles. Y mientras tanto, PP, Ciudadanos y Casado acusaban a Sánchez de intentar un cambio de régimen y Arrimadas de cavar trincheras desde el gobierno. Bueno, pues ayer precisamente Iglesias concedió una entrevista a El Intermedio. Y allí explicó esta fase que se abre de diálogo entre Cataluña, España. En Cataluña la mayor parte de la gente quiere ser consultada. Yo creo que es posible, en el marco de la ley y en el marco de la Constitución, llegar a una negociación política que finalmente pues pueda preguntar a la gente en Cataluña lo que piensa sobre ese acuerdo al que se pueda llegar en una mesa con diferentes actores políticos. Pero este es el punto de llegada. Antes nos toca ganarnos el sueldo. Creo que la crispación no ha ayudado nada a afrontar el conflicto. Creo que la judicialización, ya están diciendo en Europa que no es el camino. Pues nos toca trabajar, nos toca dialogar. No va a ser una cosa que se resuelva en semanas ni en pocos meses. Nos toca demostrar que los problemas políticos se pueden afrontar con diálogo y con empatía y finalmente preguntando a los ciudadanos. Pues eso decía Pablo Iglesias en El Intermedio. Bueno, finalmente, una sesión parlamentaria, de nuevo embroncada, pero, como decimos, un retrato de cómo se ha perdido el relato por parte de la derecha, porque finalmente los hechos son inexorables. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, primer gobierno de la coalición desde la Segunda República. Podemos entra en el gobierno, la vicepresidencia para Pablo Iglesias. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Bueno, finalmente, el resultado de la votación ya lo conocéis. Pedro Sánchez, primer presidente de gobierno, de un gobierno de coalición en la democracia española, primer presidente de un gobierno de coalición en la izquierda desde la Segunda República.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hace unas horas los medios de comunicación de todo el mundo interrumpían sus programaciones. Decía Reuters, Irán lanza misiles a una base norteamericana. Iran has hit back at the U.S. for the killing of a top Iranian commander. The Pentagon says Tehran launched more than a dozen más de una docena de misiles balísticos contra las bases Ain al-Assad y Erbil en Irak, usadas por tropas de Estados Unidos y de la coalición. El Departamento estadounidense de Defensa anunció que está conduciendo una evaluación preliminar de daños y evaluando su respuesta a este ataque. Se desconoce aún si hay víctimas. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que el ataque era en nombre del general Qasem Soleimani. Pues en efecto, una respuesta al asesinato por parte de Estados Unidos del general Soleimani, y una respuesta que, por esperada, no es menos sorpresiva ni menos preocupante. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que existe una gran preocupación en la comunidad internacional por este ataque. Ha sido un ataque contra 2 bases pues estadounidenses en Irak, o 2 bases en Irak en las que hay tropas estadounidenses, en las que, en fin, están presentes soldados norteamericanos. Todavía hay muchísima confusión y se sabe pocas cosas, ¿no? Es decir, Irán ha reconocido el ataque, aparte de que incluso en el comunicado han dicho algo así como la feroz venganza ha comenzado. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores lo ha anunciado en Twitter, es decir, no hay ninguna duda de que la autoría ha sido a partir de Irán. El Pentágono ha reconocido una docena de misiles, en Irán hablan de una treintena de misiles, en fin, sobre eso los detalles aún no están claros, pero claramente ha sido un ataque, y lo que no se sabe muy bien es el alcance y, digamos, los daños que puede haber habido. Donald Trump, al poco de conocerse el ataque, publicó en Twitter, que parece que se ha convertido en esta crisis en la oficina de prensa casi oficial, decía algo así como: todo está bien, pero aún estamos evaluando los daños. Las fuentes iraníes hablan de varias víctimas, pero de momento Estados Unidos no ha reconocido ninguna cifra y está evaluando los daños. Lo que es evidente es que esto sube un peldaño más el conflicto que ayer mismo lo hablábamos, que se ha desencadenado y que va creciendo, y en el que hay una gran preocupación en la comunidad internacional desde el asesinato del general Soleimani el viernes pasado. Vamos a ver, ayer mismo comentábamos, ¿no? ¿Tiene Donald Trump una estrategia? En este sentido, algunos medios estadounidenses, el Washington Post, por ejemplo, pues veía cierta confusión y digamos, cierta falta de contundencia en la respuesta y cierta falta de cierta improvisación. Es verdad que además, en un primer momento se anunció y se filtró una carta en la que un alto mando estadounidense anunciaba que las tropas americanas se retiraban de Irak. Luego la Casa Blanca desmintió esa carta y hay una serie de dudas y de confusión sobre lo que está pasando, pero hay una enorme preocupación y existe la sensación de que bueno, esto no se sabe muy bien hasta dónde puede parar. Irán ha dicho que no quería provocar una guerra, sino una respuesta ante el ataque de Estados Unidos, pero dado que al mando de Estados Unidos está una persona como Donald Trump, caracterizada hasta ahora por la impulsividad y por la unilateralidad, pues existe una gran preocupación, porque es evidente que esto no va a quedar ahí, ¿no? Vamos a ver qué sucede y vamos a ver además el alcance de este ataque, pero indudablemente supone subir la tensión un peldaño más y sumir a la zona y a todo Oriente Medio en una máxima alerta. Claro, no se está haciendo alusión a esto en los grandes medios de comunicación internacionales, pero si buscamos información sobre el suceso, en la BBC daban cuenta, y en algunos otros medios de comunicación daban cuenta de las razones que ha esgrimido Irán para esta respuesta, y concretamente para hacerlo en esas bases militares. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, se eligió esos objetivos porque son las bases desde las que se atacó a los ciudadanos y altos funcionarios iraníes. Una respuesta supuestamente, y así se defiende el ministro de Relaciones Exteriores de Irán,
que estaría, protegida bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Dicen, como recordaba Pilar, que Irán está defendiendo que no persigue una escalada ni una guerra, que ha sido un ataque en defensa propia, pero el mundo mira con la respiración contenida la respuesta de Donald Trump, que ya había lanzado amenazas antes de este ataque de Irán y decía, si Irán responde, si hace algo que no debe, va a sufrir las consecuencias, había dicho el presidente de los Estados Unidos. If Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences, and very strongly. Y llegó, y muy fuertes además decía, y llegó a señalar además algunos emplazamientos, tesoros históricos de Irán, que ahora se ven en riesgo por las amenazas de Donald Trump, porque decía que también habría consecuencias sobre la identidad cultural del pueblo iraní. Bueno, el caso es que esta retórica inflamada, creciente, en espiral creciente, es extraordinariamente preocupante, pero nadie sabe muy bien qué consecuencias puede alcanzar a esta hora, porque de alguna manera lo que reconocen todos los analistas internacionales también es que la reacción de Irán ha sido contenida. Así es como se ha calificado. No sé si se puede decir que es muy contenida a estas horas, pero porque todavía no tenemos el informe oficial de daños o de víctimas, pero sí se cataloga como una reacción contenida por parte de Irán. También lo que han dicho es que Irán, de hecho el comunicado de Irán dice que no es suficiente, es decir, augura que habrá más, una respuesta mayor. No está claro, esto lo hablan un poco como de una primera, digamos un primer ataque, una primera respuesta, pero que me parece que era no sé si era el responsable de exteriores o alguna otra fuente del gobierno iraní, pero sí sostenía eso, que no era suficiente la respuesta que consideraba Irán, que la afrenta había sido tan grande que esta no era una respuesta suficiente. Pero es cierto lo que hablábamos ayer, ¿no? Donald Trump se ha caracterizado por una estrategia en toda su vida, incluso como empresario, de ejercer una máxima presión, un cierto matonismo incluso. En este caso ha aplicado la estrategia que le ha ido bien en los negocios a la política internacional, siendo un contexto muchísimo más inflamable, muchísimo más peligroso. Y en este caso, además, Irán pues es un país mucho más imprevisible y de ahí la preocupación internacional, ¿no? Es verdad que está por ver si esto puede seguir escalando, quién a lo mejor se bajaría antes. Es verdad que este primer ataque parece una cosa contenida a la espera de los daños. La televisión iraní hablaba de que sí había habido varios terroristas americanos asesinados, que era la terminología que utilizaban, un poco calcando la que a lo mejor utiliza Donald Trump. Y bueno, vamos a ver, pero indudablemente esto supone pues una respuesta, no sabemos si proporcional, si van a contenerse ahí, pero bueno, abre la puerta a que pueda seguir escalando la tensión, a que pueda seguir sumiendo a la región en un conflicto mayor, ¿no? Según la CNN, Irán amenaza con atacar dentro de Estados Unidos si Washington responde. Y a partir de aquí también es verdad que ahora hay mucha propaganda, mucha inflamación, muchas amenazas cruzadas y realmente, insisto, nadie puede saber qué alcance va a tener esto todo, qué dimensión va a tener todo este cruce de amenazas. Claro, yo no quiero frivolizar con esto, pero el problema es que teniendo a alguien como Donald Trump enfrente, las autoridades iraníes, que tampoco parecen precisamente muy confiables, nos podemos enfrentar a una situación francamente complicada y la escalada, a ver quién es más chulo, quién lleva hasta más cerca del abismo las amenazas. Bueno, no nos colocan en ningún buen lugar. Bueno, eso es lo que intentaba decir, ¿no? Que además Donald Trump ha hecho de esa forma de negociar y de esa forma de comportarse como su leitmotiv y su imagen de marca. Pero en este sentido, pues claro, lo que está en juego es mucho más que una empresa o que la compra de un hotel o que cualquiera de sus objetivos y sus intereses empresariales, y en este caso pues está realmente jugando con fuego. Decía que no quiero frivolizar, pero es que sabes qué me ha pasado. Estoy viendo una serie de televisión que yo no la había visto, es una serie que ya tiene algún tiempo, Peaky Blinders. ¿Conocéis Peaky Blinders? La conozco, pero no la he visto. Es como la historia de un pequeño grupo mafioso en el Reino Unido, en Birmingham. Y un pequeño grupo mafioso que se tiene que enfrentar a otras mafias locales y algunas de ellas ya más internacionales, más instauradas. Y entonces es una serie extraordinariamente premiada, tiene muy reconocida, es una serie muy bien hecha, fantásticamente bien hecha. Y entonces ves estos caracteres polarizados, la manera en la que tienden a enfrentarse, ¿no? Y cómo se va produciendo una escalada hasta que alguno de los dos decide frenar.
y las razones por las que decide frenar, ¿no? En fin. ¿Sabes otra cosa que es interesante con Donald Trump, que también se ha comentado en anteriores pues conflictos de este tipo que ha protagonizado? Es que él también se beneficia de esa sensación, incluso pasó cuando aquella escalada de tensión con Kim Jong-un antes de que escenificaran esta reconciliación o este abrazo que se han dado. Anteriormente existía un poco la sensación o el temor de que ambos podían ser pues locos y se beneficiaban de esa idea de que ellos sí podían seguir escalando, ¿no? Que podían ser de los que no daban un paso atrás. En este caso esto puede jugar a su favor ante la sensación de que, bueno, el temor del adversario de frenar antes por la sensación de que realmente existe la posibilidad de que Donald Trump pues provocara una guerra, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no hubiera pasado a lo mejor con un presidente como Obama, que se le veía mucho más racional, mucho más prudente. Se especulaba con que en este calendario electoral al que se enfrenta Donald Trump pudiera entrar en guerra con Irán, porque ha sido siempre como un comentario mantenido, pero no sé si era una especulación muy sólida, muy solvente, porque una guerra con Irán son palabras mayores. Desde luego. Hay que recordar, ahora en estos días, varios tuiteros han rescatado un antiguo tuit de Donald Trump en la campaña de 2012, me parece, que hablaba de que para intentar forzar su reelección, Barack Obama iba a provocar una guerra con Irán. Irónicamente, ahora se lo están recordando, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora con Pilar de la Peña, a ver la manera en la que han enfocado también la prensa internacional las elecciones en España, pero nos vais a permitir, ya sabéis, que hablemos con Javier Gallego, con Carne Cruda, con quien siempre hacemos en este gobierno de coalición de la radio. Javier Gallego, Carne Cruda. Oye, ¿cómo me gustó ayer la conexión simultánea en paralelo en este cierre de espacio-tiempo con Carne Cruda, Javi? Y la gente lo ha agradecido un montón. Pues mira, también por nuestro lado ha habido aplausos, ovaciones y vítores. Sí. Aunque provocamos ahí un colapso en el espacio-tiempo con esa mezcla que ya no sé quién estaba dentro de quién, del programa de quién, pero en fin, maravillosa experiencia radiofónica. Bueno, esta noche de coalición salió también por nuestro lado. Sí, absolutamente, sí. Podemos enviar algunos consejos al gobierno de España. Ya tenemos gobierno en España, hablábamos cuando estaba a punto de culminar esa votación, finalmente ya hay gobierno. Y una cierta rabia, pero contenida en la derecha. Me ha sorprendido ver la reacción esta mañana. Quizás es que están calentando motores, pero esta mañana había una rabia contenida. Bueno, rabia contenida quizá en contraste con lo que hemos vivido en las jornadas de investidura, porque ya se están preparando manifestaciones frente a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Por ahora es Vox quien alienta estas manifestaciones, pero el PP no descarta sumarse a ellas o participar, aunque lo haga con la boca pequeña. Así que yo no me relajaría, Fernando, porque creo que lo que nos espera, por lo menos en los primeros meses, va a ser beligerancia, ruido de cañones y alaracas múltiples por parte de la derecha, que quizás se vayan viniendo abajo si, como ha sucedido en otros gobiernos del cambio, se mantiene la calma, la entereza, y van saliendo adelante las medidas que se están esperando, porque en realidad, tras el ruido, lo que importa es realmente la propuesta que tiene este gobierno de coalición de implementar de manera urgente medidas sociales de calado y también revertir algunas de las que nos trajeron las consecuencias más devastadoras de la crisis, como la reforma laboral, que no sabemos si se derogará al completo, pero sí por lo menos en una parte. Así que, en fin, lo que hay que esperar ahora mismo es que el gobierno se ponga en marcha, aunque ya hay un primer parón frente a lo previsto, que era que ya anunciase Pedro Sánchez su gabinete, y parece que lo van a dejar para la semana que viene, y no sabemos los verdaderos motivos. Algunos apuntan a que ha habido una cierta molestia con que Podemos haya anunciado sus carteras, y Pedro Sánchez, por lo visto, quiere ahora coger un poco el mando, que es en realidad a quien le corresponde decir quién va a formar parte de ese gabinete de ministros. También se comentaba, he podido leer y escuchar, que quizá quieren atar bien los currículos para que no haya problemas como el de Máximo Huerta, como hubo en la anterior legislatura.
Han tenido tiempo de todas maneras para ir preparándose. Sí, en efecto, ha habido tanta prisa que había, efectivamente. Sí. Ya es un primer tropiezo, pero bueno, tampoco. Sí, pero bueno, también se ha puesto mucho énfasis en eso y al final no dejan de ser unos pocos días. Oye, dos cosas interesantes, porque claro, todo cambia a una gran velocidad. Esta noche hemos conocido este ataque de Irán a unas bases norteamericanas en Irak. Eso puede desencadenar una ola de reacciones que no alcanzamos a comprender su dimensión y nos preocupa. Lo vais a tratar hoy en el programa. Y también algo, y te lo enlazo porque para mí es muy relevante, vais a poner el foco también en la ansiedad. Porque algunos oyentes nos dicen, claro, ¿sabes lo que me ocurre? Que los que tenemos la ansiedad colocada en un nivel, digamos, bajo control, pero solamente temporal, siempre moviéndonos entre el mundo de los ataques de la ansiedad y la calma, todo esto no contribuye precisamente a estar muy sosegado. Y vais a hablar de la ansiedad también. Sí, entonces parece que ha sido en realidad la actualidad la que ha hecho coincidir esta cuestión, el programa que teníamos preparado sobre la ansiedad, que no solo se dispara por condiciones personales, sino también por el ambiente y las circunstancias sociales y políticas en las que uno vive. Lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, por supuesto que provoca una ansiedad mundial ante una escalada que puede llevar a una guerra en una zona muy conflictiva con muchos actores en liza. Como bien decías, vamos a tratar ese tema con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con Carlos Pérez Cruz, y el tema del programa de hoy es la ansiedad, que a veces se dispara, quienes lo han sufrido lo saben, hasta límites casi insoportables de sufrimiento y angustia que hacen pensar incluso en la muerte de algunas personas. Vamos a tratar de esto desde distintos puntos de vista, incluso aquel que dice que la ansiedad también es un mecanismo de defensa del cuerpo que, controlado, puede ayudar a capear momentos de estrés, pero el problema es que se suele descontrolar y es un trastorno, una afección que afecta a muchas personas, a un elevado porcentaje. Todos hemos tenido momentos de ansiedad y en algunos casos se convierten en esos insufribles ataques. Así que en este momento, además, de enorme ansiedad política, tanto nacional como internacional, pues nos parecía en uno de nuestros monográficos científicos que era muy buen momento para tratar este problema psicológico. Pues os vamos a escuchar con mucha atención. Javier Gallego, Carne Cruda, gracias. Cuídate mucho, Javi. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Sí, y la actualidad internacional, la actualidad nacional, a la que también aludía Javier Gallego. Claro, yo no sé, Pilar de la Peña, cómo los medios internacionales han recogido, ayer tuvimos esta sesión de investidura, cómo han recogido la nueva Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. ¿Cómo ha recogido la prensa internacional? Pues bastante bien. Ya veníamos diciendo, ya habíamos comentado en estos últimos días y antes incluso de las vacaciones, que la prensa internacional lo veía como la única solución posible y en este caso los titulares destacan eso, ¿no? Que España por fin rompe el bloqueo, vuelve a tener gobierno después de 9 meses y que además es un gobierno, el primer gobierno de coalición pues eso, del Partido Socialista con Unidas Podemos, y también destacan el estrecho margen, lo ajustado de la votación en el Congreso con la que ha conseguido pues Pedro Sánchez salvar esta investidura. Pero ya os digo que sobre todo lo que ponen de manifiesto es eso, que por fin España vuelve a tener gobierno y que además es un gobierno de coalición. En este sentido pues se habla y se destaca que bueno que se une un poco al club, entre comillas, de países europeos que también tienen gobiernos de coalición. De hecho hay algún paralelismo que se traza con Austria, ¿no? Ayer me parece que lo comentábamos brevemente, que en Austria ha habido un pacto de gobierno entre el partido de derecha de Sebastián Kurz con los ecologistas. En este caso se habla también de un nuevo experimento en España con un gobierno PSOE-Podemos y en este sentido podríamos hablar de que hay cierta expectación. También se habla bastante de Pedro Sánchez, que vuelve a ser reelegido presidente de gobierno. Hay varios medios internacionales que le dedican algunos perfiles. Pues por ejemplo hablan de el resistente, resiliente, en el sentido recordando un poco la capacidad de Pedro Sánchez para sobrevivir.
también llama mucho la atención, sobre todo de la prensa francesa, la irritación de la derecha. Y en este sentido os quería comentar, si podéis buscarla, la ha tuiteado algún corresponsal francés. Hay una viñeta en Libération, que es el diario de izquierdas francés, pues por excelencia, que uno de sus dibujantes pues hace un dibujo en el que se ve a un personaje con el brazo levantado y con un bigote, no quiero señalar más, y con un brazalete de box, y se ve un puño que le da, pues le golpea la nariz, pues con una rosa en la mano. En este sentido, es como, por ejemplo, ha resaltado y ha evidenciado lo sucedido en España el diario francés, pero ya os digo que en general, sobre todo lo que se destaca es que España vuelve a tener gobierno, y que además es un gobierno pues diferente, el primer gobierno de coalición en la historia de la democracia española, y en este sentido pues hay cierta expectación. Hoy protagonista en todas las portadas con los enfoques que os hemos contado. Sabéis que además tenemos dos agendas, la agenda de la cafetera frente a la agenda setting. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos hacíais llegar de este martes, cuando conocíamos la llegada a Lanzarote de una patera con 15 personas a bordo, y entre ellas había 12 menores de edad y han sido atendidas. Pero también os pedíais que hablásemos del pasado del que huyen. Y es que en concreto hemos encontrado esta información de que la ONU, de que Naciones Unidas alerta de cómo está empeorando la situación humanitaria en el noroeste de Siria. Esta situación dicen que ha provocado ya al menos 300.000 desplazados en un mes, desde mediados de diciembre. Por eso, Naciones Unidas alerta de este empeoramiento de la situación. Dicen, cada día recibimos informaciones preocupantes de familias atrapadas por la violencia, que buscan refugio y acceso a servicios esenciales en campamentos saturados y zonas urbanas. Hablan de la falta de comida, de la falta de refugio, de atención sanitaria o protección frente, dicen, al invierno, que es crítica, que supone una situación crítica para estas personas, que, como decimos, ya hay al menos 300.000 personas desplazadas por esta situación. Y también, en otro orden de cosas, Galgo Callejero, ya ante este programa, nos hacía llegar una información del Salto Diario sobre la vivienda. Como sabéis, sigue siendo uno de los grandes temas, sobre todo por los elevados precios del alquiler, y bueno, pues surgen nuevas maneras de encontrar un sitio en el que vivir. Hablan de viviendas autogestionadas para controlar, dicen, el abusivo mercado inmobiliario y sus repercusiones en la naturaleza. Viviendas cooperativas, autogestionadas, colaborativas o terrenos compartidos son algunas de las modalidades, dicen, que permiten hacer una vivienda para todos los bolsillos. Además de eso, además de ser unas viviendas para todos los bolsillos, unas
viviendas económicas que nos podamos permitir, también dicen que hace que las personas se impliquen en sus domicilios y el ecosistema que les rodea. En concreto, en Cataluña hay alrededor ya de 30 pisos cooperativos, pero las entidades del sector dicen que todavía faltan políticas públicas para garantizar el suelo a estos proyectos y una financiación asequible para este modelo económico. Pero el caso es que hay nuevas maneras de vivienda, nuevas formas de vivienda, como estas viviendas autogestionadas. Y en cuanto a los efectos del cambio climático, también varias personas nos enviabais esta información del diario.es y dicen que la ciencia avisa de que Sierra Nevada pierde nieve y dejará menos agua para Granada y Almería. Ya vemos cómo hay efectos sobre nuestro país. El diario.es decía que según las proyecciones científicas, las temperaturas aumentarán hasta 6 grados a final de siglo en esta zona. Dicen que las precipitaciones caerán incluso hasta la mitad. Y es que dicen que la nieve cada vez se evapora más y esto efectivamente pues va a tener más efectos como dejar menos agua para Granada y Almería. Pero me vais a permitir que hagamos un paréntesis, como hacemos cada día de la semana, enfocando hacia un tema que, aunque esté fuera de la agenda, nos sitúan, nos permiten mirar desde una cierta distancia los formidables acontecimientos que se están viviendo en el planeta y que vivimos entre bostezos muchas veces, las grandes revoluciones que vivimos entre bostezos sin darnos cuenta de que están cambiando nuestro mundo. José Romero, Pepe Romero, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú sabes las ganas que tenía yo de que vinieses al programa alguna vez? Pero es difícil, te dejas querer poco. Bueno, la verdad es que, primero, gracias, Fernando. La verdad es que por mi actividad profesional durante muchos años, tampoco quería yo proyectarme personalmente con mis opiniones, porque creo que podía contaminar mi trabajo. Ahora que estoy librado, pues claro, puedo hacer otras cosas. Bueno, Pepe Romero es uno de los comunicadores más simpáticos, ingeniosos, más buena persona, que más apoyo durante un montón de años. Me estuviste ayudando mucho tiempo a Radio Cable, mucho tiempo. Pepe Romero fue director de comunicación de Vodafone durante muchos años, pero dejó de serlo. Salió de trabajar en una multinacional. Claro, aquí habrá algunos oyentes que me dirán, has estado en el corazón de Sauron. Has visto como las transnacionales desde dentro, el funcionamiento de tal. Pero eso le ha permitido tener una perspectiva que le ha permitido, obviamente, viajar por todo el mundo, tener al alcance algunas de las innovaciones tecnológicas más importantes, relacionarse con empresarios, políticos, en fin, todo tipo de gente relacionada con el mundo de la innovación, y ya está fuera de ese mundo, se marchó. Y entonces yo tengo muy buena relación personal con él, somos muy amigos, y te quiero mucho, Pepe, te tengo muy buena relación de amistad, lo sabes, y te tengo muchísimo aprecio personal. Pero además siempre he pensado, digo, que lo que se ha perdido la comunicación, lo que se perdió la comunicación, teniéndote tanto tiempo secuestrado en estas cosas de las grandes empresas. Así que el otro día le dije, joder, Pepe, ¿te podías venir con nosotros a contarnos las cosas que has visto, lo que has observado, el mundo como lo has conocido? Ya no tiene nada que ver con el mundo de la telefonía ni de la tecnología de eso, así que no podéis empezar a llamar todos los que tenéis algún problema con las operadoras telefónicas, porque ya no está relacionado con ese asunto. Y entonces me dijo, vale, me parece una buena idea. Bueno, yo lo primero es que yo me considero un poco impostor en esto de la comunicación, porque yo en realidad soy agrónomo, no vengo del mundo de la comunicación. He tenido mucha suerte en mi vida profesional. Porque tú dices que Maruenda o, en fin, no quiero ir citando, todos esos no son impostores dentro de la... Son profesionales de la comunicación, vamos a dejarlo ahí. Y antes, además de estar en Vodafone, pues estuve en Microsoft y me he considerado muy afortunado, porque sí es verdad que he podido conocer los avances tecnológicos, y más que los avances tecnológicos, que yo no me considero muy tequi, lo que sí he podido ver es cómo iban siendo aceptados o no por la sociedad, cómo reaccionaba la sociedad y cómo interaccionaba el avance tecnológico con la propia sociedad. Porque además ahí lo que hay es un círculo vicioso donde hay unas demandas por parte de la sociedad que con el tiempo se va dando respuestas ahí. Porque además están unas compañías que necesariamente tienen que analizar muy bien la respuesta de los propios consumidores, de manera que tienen que tomar mucho la tensión y la medida. Claro, una cosa es el enfado que puedan tener los usuarios sobre Microsoft o sobre Vodafone o sobre la compañía que sea, sobre Telefónica o sobre otras empresas tecnológicas, pero luego el consumo, la utilización de los propios productos te da una idea de una cierta visión sobre lo que la ciudadanía, los movimientos de la ciudadanía, ¿no? Sí. Desde estas empresas. Pero bueno, en todo caso no se trataba de hablar del pasado de lo de esto, se trataba de tener una excusa para poder juntarnos una vez a la semana, que además siempre es muy edificante,
Y en la medida que los oyentes te vayan descubriendo y vayan conectando contigo, se van a ir dando cuenta de que no me equivoco en esta apreciación, pero te agradecemos mucho. Porque vivimos en un tiempo muy complicado. Esta misma noche, pensábamos cuando yo me he ido a la cama esta noche, el último mensaje que recibí ayer por la tarde de María.es, hablábamos sobre la apertura de hoy, que estaba relacionada con la política nacional. Y cuando me he ido a la cama ha sido así. Cuando me he levantado a las 6 de la mañana, a las 6:32, recibo un mensaje de María.es diciendo: han bombardeado una base desde Irán, una base de Estados Unidos. Claro, ya dices, bueno, es que es marciano hablar de la política nacional. Tenemos un posible conflicto, en fin, de una dimensión que no sabemos en este punto evaluar, pero todo cambia en minutos. Esto sí es una novedad en el tiempo histórico. Hace 20 años no era así. Es que ahora en 24 horas cambia completamente el relato histórico global. Lo que sucede, yo creo, es que que la realidad se presenta como es, muy compleja. Y entenderla no valen, para entenderla, intentar acercarse a ella con cierta comprensión de lo que pasa, no valen análisis unidimensionales ni reduccionistas. De esto, precisamente, de lo que quería hablar contigo antes de... Me interesa mucho. Quiero que sepas que tú has oído el programa en las últimas semanas, sí, sabiendo que venías para acá, pero quiero que sepas que nosotros siempre hemos defendido la idea de que en el mundo de los adultos no existen los blancos y los negros. Eso vale para los niños. La gama de matices que hay entre el blanco y el negro es tan importante que a veces los malos no son tan malos, los buenos no lo son tanto, y explicar la realidad es muy complicado porque confronta directamente contra las creencias que cada uno tenemos. Y en ese sentido, claro, nos encontramos con que vivimos un tiempo en el que es verdad, los hechos cambian a gran velocidad, pero también hay una gran resistencia a la evolución, a los cambios, a la innovación. Nosotros, yo creo que el ser humano se encuentra muy a gusto con sus categorías mentales, que se las crea y se mueve en esa categoría mental y le cuesta mucho evolucionar, nos cuesta a todos. Los que nos dedicamos a la comunicación sabemos bien de esto, porque lo que buscamos siempre es el titular. Lo buscamos nosotros, lo buscan los medios y, ¿por qué no?, también lo buscan los lectores y los oyentes. Pero la verdad es mucho más compleja. Yo hablaba contigo estos días de cómo enfocar este primer programa para poner de manifiesto un poco cómo veo yo esto de la evolución tecnológica. Y te comentaba precisamente que en estas vacaciones he leído un libro muy interesante de una española, que en realidad es física, pero se dedica al mundo de la biología en la Universidad de Oxford, que se llama Nano Comes to Life, que es algo así como la nanotecnología cobra vida. Entonces, bueno, los oyentes que no estén olvidados con este nuevo rollo nos va a colocar este hombre. Pero no, porque este libro tiene unas profundas cargas de pensamiento que van mucho más allá de la tecnología. Lo que viene a decir este libro es que la tecnología hasta el siglo XX y la ciencia lo que han tenido son unos acercamientos muy reduccionistas a lo que son las distintas materias que trataban. La física, ese acercamiento reduccionista le llevó pues al tema de los átomos y la física de partículas, y en el mundo de la biología lo que pasó en el siglo XX fue los enormes avances en el descubrimiento del ADN. Y además lo que se pensaba es, madre mía, una vez que nosotros tengamos el genoma humano, tenemos el lenguaje de programación de la naturaleza y la podemos dominar. Porque esa es otra de las cosas que ha pasado tradicionalmente, y yo creo que también merece ser analizada, que siempre se ha visto la tecnología como una herramienta de dominio, y eso también puede ser otro de los errores. Pero siguiendo con el tema de la simplificación, lo que viene a decir Sonia Contena en su libro es que lo que se han dado cuenta es que teniendo lo que llama ella los building blocks, que son esa herramienta básica, en ese caso la herramienta de programación de la naturaleza, que es el ADN, no era suficiente. Porque ¿qué pasaba? Que cuando tú cogías esos building blocks, en este caso serían los genes para generar las proteínas, y los juntabas para después crear tejidos, y después lo juntabas más para crear órganos, las partículas elementales, cuando interactúan entre ellas, generan unas reacciones, por decirlo así, que no están contempladas en el modelo. Y cada vez que subes una capa más en el tema de la complejidad, esa complejidad se hace mayor. Y desde el punto de vista de la tecnología es más difícil de predecir. Porque lo que se producen son interacciones entre esos elementos esenciales y además con el entorno. Y lo que sucede es que en el momento que eso sucede, que ha pasado esto, se ha visto que los avances que se esperaban en el campo de la medicina o en el campo de la biología no han ido tan rápidos como se esperaban cuando se completó el genoma humano.
Lo que viene a decir ella, y aquí hay una buena noticia, es que para manejar esa complejidad, afortunadamente, la inteligencia artificial que está en sus primeros pasos, lo que va a permitir es meter una nueva capa para intentar entender esa complejidad e intentar no dominarla, pero sí gestionarla. ¿Y cuál es el aprendizaje que sacamos de esto? Yo creo que en Occidente nos hemos buscado, con ese reduccionismo, hemos buscado soluciones sencillas para cosas complejas, sin darnos cuenta que cada vez que poníamos en marcha esa solución sencilla había unos efectos secundarios que no habíamos previsto y que además tenían consecuencias que no podíamos controlar. Ella, en el mismo libro, habla del impacto que eso tiene en el mundo de la economía y en el mundo social, y cómo incluso las empresas con planteamientos muy sencillos. Ahora, hasta hace nada, lo que buscaban las empresas, el único propósito, era la retribución del accionista. Se han dado cuenta que ese modelo, que pensaban que era de por sí bueno, era insuficiente porque había demandas sociales a las que no estaban dando una respuesta y creaban una presión que podía poner en riesgo su negocio. Y se empiezan a dar primeros pasos para dar respuestas más allá de lo que es el beneficio del accionista. Yo creo que la sociedad se está dando cuenta de que gestionar la complejidad es una cosa mucho más difícil de lo que habíamos previsto en el siglo XX. Otro de los elementos que dice es, y me llama mucha atención, que el acercamiento a la tecnología en Occidente no es el mismo que por ejemplo, en Japón. Ella ha trabajado en Japón y en el libro cuenta cómo en Occidente siempre se ve la tecnología como una herramienta de dominación, mientras que allí se ve la tecnología se le da una dimensión mucho más humana, mucho más próxima. Y cree que esa es la evolución que tenemos que tener en la relación con la tecnología de cara al futuro. Fíjate que, claro, me decía Pepe, dice, bueno, no sé si tú tienes una cierta resistencia a la tecnología, que yo nunca imaginé que tú tuvieses esa imagen de mí, pero digo, bueno, voy a aceptar que no es cierto, soy bastante tecnodeterminista, soy muy confiado en el poder de la tecnología. Pero lo que sí que parece cierto, y dicen los expertos, los grandes analistas, los grandes estudiosos, es que confiábamos en que la tecnología lo cambiaría todo. Y nadie sabe si nos está conduciendo hacia una sociedad más complicada, peor, en algunos indicadores, más allá de decíamos, bueno, la revolución del conocimiento nos va a dar tanto poder que necesariamente va a ser positivo. Y algunos empiezan a pensar que a lo mejor no estamos viviendo mejor de lo que imaginábamos, ¿no? Yo recuerdo el creador de Second Life que hizo una reflexión que metafóricamente podía tener alguna relación con esto, que decía, a mí me sorprendió mucho porque diseñamos un mundo donde la gente podía fabricar, crear, en base a su imaginación, ciudades, casas de todo tipo. Yo pensaba que serían ciudades flotantes, ciudades espaciales, y todo el mundo copió Los Ángeles. De todas las casas que diseñaban eran casas acristaladas que daban a la playa. No sé si la tecnología nos ha condicionado más de la que libertad nos ha dado. Bueno, yo a eso no te puedo dar una respuesta, porque yo creo que también al final es una... Te pido una posición filosófica. Sí, primero es una decisión individual, hasta dónde quieres tú. Después hay una esfera social que te contamina, pero primero es una decisión individual de hasta dónde quieres tú dejar llevar por la tecnología. Pero la mala noticia, y aquí es donde, cuando tú me hablabas de esto tú tienes ciertos reparos sobre mi acercamiento a la tecnología, me refiero a lo que acabas de decir. No era eso. Yo creo que en la conversación que tuvimos hace un par de semanas decía, no, yo creo que hay que parar. Tú decías, o hacemos empezar a dar como pedales atrás en la bicicleta. Sí. Bueno, yo hablaba de la posición, digamos, económica, hablaba del decrecimiento frente al crecimiento, ¿no? Sí, pero yo creo que para ese decrecimiento posiblemente tendrías que renunciar a parte de las tecnologías y decir, bueno, yo me voy a quedar donde estoy o voy a ir a un mundo donde no haya tanta contaminación tecnológica y volvamos más a una dimensión más humana. Es lo que yo entiendo de lo que tú dices. Sí. Yo creo que aquí yo ahí tengo una posición radicalmente diferente a la tuya. Yo creo que la tecnología, si queremos cuidar del medio ambiente y mejorar el medio ambiente, creo que la tecnología va a ser una herramienta esencial. Lo va a ser porque con más tecnología bien aplicada, se podrán resolver problemas que si no se aplican no se van a poder resolver. Y en esto hablamos de tecnologías que ya están aquí. Cuando hablamos del Internet de las cosas, lo que permite es una sensorización que permite tomar decisiones para una gestión más óptima de los recursos. Si no lo aplicas, vas a tener problemas. Pero mismamente en la gestión de las redes eléctricas o en la gestión
de la red hidráulica, la sensorización te permite optimizar mucho más los recursos. Y esto es un caso en el que es poco debatible. O sea, habrá otros, y ahora voy a pasar a otros que son más debatibles. Vamos a hablar de la automatización y del riesgo sobre los empleos, ¿no? Entonces hay muchos estudios y sobre esto incluso hay lecturas muy superficiales que después el mismo que lo ha hecho dice, esa lectura que estás haciendo superficial es lo que he dicho, yo no he dicho eso. El año pasado salió este famoso informe de que el 50% de las actividades que se desarrollan ahora podrían ser automatizadas. Entonces, hay dos tendencias. Bueno, pues vamos a evitar meter robots en nuestro esquema de producción y así no corremos este riesgo. Lo que sí parece que hay una posición por parte de casi todos los tecnólogos que trabajan en esto y gente que piensa en ciencias sociales y demás, es que eso sería una mala decisión. Porque al final si tú no eres capaz de integrar desde el principio la automatización en tus procesos, otros lo harán. Tendrán más productividad que tú y te va a generar desempleo en tu país. Lo que te tienes que preocupar es de qué manera vas a incorporar esa tecnología en tus procesos sociales, cómo vas a formar a la gente para ser capaz de sacarle el mayor provecho posible. Y es verdad que se crearán nuevas oportunidades de empleo. Pero pensar que renunciar a la robotización va a hacer la sociedad en la que tú vives una sociedad mejor para las personas, yo creo firmemente que es un error. Voy a necesitar que nos expliques un día qué es exactamente, qué es la tecnología 5G y por qué ha desatado tanto pánico, tanto pavor, la posesión de esa tecnología, el control de esa tecnología. Estados Unidos ha abierto una guerra comercial con China formidable y todo el mundo dice, bueno, como telón de fondo está la tecnología 5G. Y quiero que hablemos también de blockchain un día, porque me resulta muy difícil de explicar. Creo que entiendo la sustancia de los retos que se avecinan, pero es que un día hablando con Carlos Barrabés, a quien tenemos de amigo común, me decía Carlos, dice, la revolución es tan gigante que no somos ni capaces de predecirla. Dice, hasta el punto de que ya se están diseñando programas que podrían permitir, por ejemplo, sacar a subasta pública, o sea, una suerte de bolsa secundaria, para que la gente especule sobre el precio de las cosas domésticas. O sea, yo tengo este micrófono y decido sacarlo allí para que la gente... para que gane o tenga valor. Es la pérdida del valor que tal y como lo conocemos de los objetos, ¿no? Es una suerte de especulación gigantesca con todo. Así que, quiero decir que el mundo que se abre por delante... Pero yo creo que 5G abre una vía inmensa en lo que se refiere a los cambios que puede haber en la sociedad. Y lo abre sobre todo no se trataba hoy este programa. No se trata de esto. Pero hay un elemento fundamental que es la latencia se reduce mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre que tú pides una cosa y recibes una respuesta, el tiempo de respuesta se minimiza. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de los automóviles autónomos. Tú no puedes mandar una señal y recibir una señal y esperar un rato, porque entonces en el intermedio el coche se ha estrellado. Entonces, el 5G es una pieza esencial en la construcción de los nuevos modelos sociales. Además, de los nuevos modelos tecnológicos. Además, lo que hace es reducir mucho el coste el coste relacionado con la transmisión de datos. Con lo cual... Pero me tienes que decir por qué ha preocupado a las administraciones. ¿Qué es lo que...? Porque esto de pronto a Donald Trump, que la acumulación de datos que va a generar es tan gigantesca, parece que depende en qué manos estén, pues es más o menos preocupante. Hay dos elementos, que no se trata hoy de esto, pero hay dos elementos en la red, uno que es la parte del núcleo de la red, que se llama el core, y otra parte que es la red de transmisión. Entonces el core es el que gestiona, por decirlo así, la red. Lo que preocupa mucho es la presencia de la tecnología de una compañía china, que es Huawei, en el core, porque de esa manera controlaría la red, controlaría toda la información que pasa en la red y habría una enorme dependencia de la tecnología china. Y lo que se trata de evitar. En la parte de transmisión parece que los riesgos son menores, pero cuando quieras hablamos del tema de 5G. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. De todas maneras, yo te agradezco mucho, porque además lo que quiero es que también, con la excusa de esta mirada e intentando hacer esta fotografía, esta radiografía sobre lo que está ocurriendo en el mundo, tengamos la oportunidad de hablar con una cierta frecuencia también, para que te vayan conociendo los oyentes, vayas conociendo también a los oyentes en este día que dedicamos también a hablar de ciencia, porque vamos a conversar a continuación con Ainhoa Goñi, que siempre nos trae algunas innovaciones, algunos descubrimientos científicos. Pepe Romero. Pues muchas gracias, Fernando. Es un placer estar contigo y con tu comunidad, que es una comunidad estupenda. Otro día quería hablar yo de las máquinas de café. ¿Por qué? Pero ¿vienes a destruir el invento o vienes...? Porque hemos metido un caballo de Troya en el programa. Porque en el tema de los vinos
hay mucha cultura y sabemos que hay vinos buenos y vinos malos. En el café no creo que se haya desarrollado esa misma cultura hacia el café y creo que se merece el mismo respeto que el vino. Entonces, en el café hay elementos que son esenciales, que es el grano y después la forma de hacerlo. Entonces, creo que es bueno desarrollar la cultura de respeto al café. Y máximo desde tu programa, que es tu principal baluarte. Bueno, el logotipo de este, que es una silueta de una cafetera italiana, que nos lo hizo Maese Ciprés, un oyente del programa. Nosotros somos expertos cafeteros, así que esa es una lección que va a haber que discutir profundamente. Debemos prepararnos bien. ¿Tú sabes hacer café en una cafetera italiana? No es tan fácil como parece. Bueno, he hecho café en cafeteras italianas. No. Tú has echado café dentro. Yo ahora tomo más té que café, porque yo soy un atacado. Entonces, si tomo muchos cafés, al final... Ni siquiera tomas un primer, porque no has querido, cuando María.es te ha visto entrar por la puerta, has dicho, no quiero café. Te había preparado pan casero. Que ese es otro debate. Si quieres hablar de cafeteras, podemos hablar de panificadoras. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por el café. Y una vez que empecemos por el café, damos el siguiente paso. Pero de verdad el café se merece más respeto. El café creo que es... No por nuestra parte. Por parte nosotros hemos llevado el café al trending topic diario. Por parte de la sociedad. Creo que está devaluado respecto al vino y habría que respetarlo en la misma medida del vino. No se le presta la misma atención en un bar al vino que al café. Y creo que tenemos que contribuir es fácil tomar a elevar el prestigio del café. Es fácil tomar café malo y de esto muy se fácil. habla poco. Sí. Y no pasa nada. Cargado. ¿Sabes cómo hago yo? Yo elijo el café por el Pantone. O sea, yo tengo memorizado el Pantone. Un Pantone muy oscuro es un corre garantizado. O sea, terminas con el estómago hecho polvo. Eres muy peculiar, pero es verdad que cuando se hace café, a veces se quema el café y da igual, lo tomamos. De la misma manera que si nos sirven un vino que esté picado, lo devolvemos, deberíamos devolver. Lo devolvéis los ibaritas. Hombre, no entendemos, a mí... No me vengas. A mí esta postura tuya, que es tan frecuente, sí me parece un poco falaz, pero bueno. Combátela, no porque ahí te da como una superioridad moral respecto a los que en algún tema somos exigentes. Piensa que soy tertuliano, voy a utilizar todos los recursos que conozco. Además se pelean los barrios bajos del periodismo. No lo voy a aceptar. No voy a aceptar que manejes esos argumentos demagógicos para presentarme a mí como sofisticado y a ti vas como a tener que aceptarlo. Además irás descubriendo que tengo el botón del silenciado de los micrófonos y que lo ejerzo, yo creo en la libertad, por eso ejerzo mi libertad de... Andando. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias, de verdad, Pepe. Venga. Hablaremos en todas estas semanas, iremos hablando de innovación tecnológica y cómo está cambiando el mundo para que tengamos la mirada puesta en estos formidables. Gracias por invitarme y cuenta conmigo. Gracias. Un abrazo, Pepe, de corazón. Hoy es miércoles, ya finalizadas las vacaciones, finalizadas las navidades. Sabéis que los miércoles implica tomar la mano de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, además yo siempre te doy la mano que tiendes a perderte. Vamos a empezar a respetarnos, que estáis aquí, veo yo aquí que se está tomando una cierta dirección en este programa. Lo hemos hablado antes, no te lo habíamos dicho, hemos hecho un tripartito antes del programa y esa ha sido la conclusión. Hoy te metemos caña, con cariño, pero caña. Bueno, no importa, sabes que hay cañas peores, que esta me siento bien acogido. Bueno, pues hoy estamos hablando de innovación, estamos hablando de ciencia los miércoles, ciencia e innovación en la cafetera, el mundo que llega, el mundo que cambia tanto, las resistencias al cambio. Uh-huh. Hemos dado un poco la matraca a los oyentes, que además son oyentes en todo el mundo, que no les interesa tanto lo que ocurre en Madrid, pero les hemos dado un poco la matraca en los últimos meses con Madrid Central, porque ha sido una experiencia bastante pionera en España, cerrar el centro de una ciudad, de la capital de Madrid, cerrarlo en parte al tráfico para evitar la contaminación. Bueno, pues cuando la derecha volvió a gobernar el ayuntamiento, anunció que lo abriría. No lo ha tenido tan sencillo como el anuncio que hizo, lo ha complicado porque jurídicamente no lo ha tenido tan fácil. No es fácil, ¿no? Pero en todo caso se ha abierto un debate sobre la contaminación, sobre los riesgos de la contaminación. Bueno, pues ahora hay un estudio que nos trae hoy Ainhoa Goñi, que nos habla del Centro Nacional de Epidemiología, que ha calculado que el plan de Madrid Central salvaría 500 vidas al año. Así que la contaminación tiene un impacto directo sobre la calidad de vida. Sí, totalmente. Y además hacías comentario a Madrid, pero la gente que nos está oyendo en todas partes del mundo seguro que tienen ejemplos, porque ya hay éxitos en otros países, en otras ciudades, en otras capitales, tanto que nos preocupa la capital de España, Madrid. Bueno, pues hay otras capitales que han tomado medidas similares o incluso muchísimo más, no diría restrictivas, sino concienciadas con la calidad del aire, que es lo que nos afecta a las ciudades, y que va muy bien, porque al final lo que estamos buscando es eso, que se reduzcan las muertes, como los investigadores dicen, evitables por este tipo de problemas, porque al final
cuando tienes un centro de la ciudad totalmente contaminado, pero hablamos de cualquier zona que pueda estar con exceso de tráfico, estamos hablando de que tiene dióxido de nitrógeno, estamos inhalando monóxido de carbono, óxido de nitrógeno. Bueno, también se vierten evidentemente hidrocarburos que llegan a quemarse en la combustión, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de salud directamente, que en este caso afectaba a los madrileños, pero es que en toda España se habla de que se podrían evitar, pero están ocurriendo 10.000 muertes, y en todo el mundo la Organización Mundial de la Salud, que no creo que nadie ponga en duda los estudios que realizan, que son muchos, hablan de 8 millones al año, casi 8 millones al año, las personas que fallecen por este tipo de problemas. 8 millones, se dice pronto. Entonces, realmente es un tema que hay que tener en cuenta, que otras ciudades como Oslo, París, Helsinki, Hamburgo o Londres han tomado medidas, ya sea porque han cerrado los domingos, como en algunas incluso calles pequeñitas de Madrid, desde hace años se hace. En Oslo se planteaban ya desde el año pasado hacer cortes. En París lo mismo, domingos sin coche. En Helsinki han estado haciendo distintas iniciativas, e incluso hay muchos sitios, lo comentábamos con Estocolmo. Es verdad que algunas lo hacen grabando la entrada a las ciudades. Al final hay que encontrar una fórmula y no tiene que ser necesariamente que afecte a la población, porque lo que hablábamos, puedes cerrar, eso ya es una decisión política, no científica, esa es la diferencia. Puedes decidir cerrar el centro o cerrar ciertas zonas, tienes que habilitar otras y esa es una decisión política. Pero la ciencia, lo que nos dice, y todos los papers, todas las publicaciones científicas que se han hecho en los últimos años, que hablamos de más de 70.000, ¿vale? Que no son ni una ni dos, hay muchísimas cifras, hablan de la necesidad de hacer estos cortes, porque al final este aire contaminado, esto que parece que no nos afecta, que no nos damos cuenta, al final la realidad es que provoca ictus, enfermedades cardiovasculares, provoca asma o agrava a las personas que tienen asma, en fin, cáncer de pulmón. Y al final las cifras también de la Organización Mundial de la Salud nos dicen cosas muy claras. 9 de cada 10 personas en todo el mundo respira aire contaminado. No hay que irse a Hong Kong o esas imágenes, ¿verdad? O esos momentos en los que Madrid tienen que entrar matrículas, ¿verdad? Pares o impares o tal, por zonas, por la contaminación. No, si se llega a ese punto ya es tarde. Ya estamos hablando de que se han alcanzado, se han superado todos los niveles aceptados. Y además algo que sí que me gustaría destacar y que muchas veces se olvida es que aquí tenemos problemas de contaminación por temas de tráfico, por un primer mundo muy avanzado, pero es que hay mujeres en zonas empobrecidas de todo el mundo que cocinan como en la Edad Media, cocinan todavía con madera, en general con combustibles muy contaminantes, que respiran durante todo el día por desayuno, comida y cena, ese aire contaminado que viene de la combustión de estos contaminantes. Y eso no se olvida y eso tampoco se está paliando. Entonces es, ya digo, un problema generalizado al que hay que empezar a poner medidas. Claro, da un poco de pavor porque, dice Carlos Dobb, ya es tarde para el mundo, porque es verdad que sistemáticamente vamos siendo conscientes, vamos escuchando estas alertas, pero bueno, es que si no conocemos las consecuencias y no conocemos los efectos, difícilmente podremos combatirlo, pero en efecto parece que el mundo camina como un tsunami gigantesco que va avanzando y de pronto nos presenta unos riesgos y dice, pues sí, parece difícil dar marcha atrás en esta gran revolución que ha supuesto, pero bueno, el cierre del centro de las ciudades ya ha sido un primer paso en todo caso. Sí, además es parte de la concienciación. Muchas veces no hablaban tanto de una reducción real porque hablan de que al cerrar Madrid Centro también tiene otras partes negativas, digamos, de contaminación, pero al final lo que estás haciendo es concienciar que la gente se acostumbre a que no tienes que utilizar el coche todo el rato. Nosotros hemos hablado muchas veces de nuestros casos. Yo dejé el coche hace muchos años y no ha pasado nada. Y me muevo andando todo el rato, he ganado en calidad de vida, hago ejercicio, pero es que sí, centenares de personas, y no es solamente porque vivas en una zona u otra donde sea fácil o difícil aparcar. Al final todos estamos aquí en ello y es verdad que hay muchísimas herramientas para que si tienes que utilizar el coche al menos lo hagas de forma compartida. Puedes compartir coche, no tienes que ir solo, que ves en atascos en la M30 uno tras otro coches con una única persona, con solamente el conductor, y al final estás contaminando por una única persona, causando tráfico, causando embotellamiento, y son problemas que se podrían evitar. También es cierto, me gustaría recordar
que hay mucha gente además que me estaba preguntando estos días por temas de las mascarillas, y nosotros lo hemos hablado también para proteger cuando vas en bici o vas andando o corriendo, que miren muy bien la certificación. Todas las normativas tienen que cumplirlas, no lo digo porque sean peligrosas, pero sí que tiene que servir para algo. Y un estudio del CSIC, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, los que son los expertos con los que solemos hablar para temas de calidad del aire, hablaban de que tienen que tener certificación europea, evidentemente, EN 149, un montón, o sea, varios filtros, 4 o 5, y cumplir la normativa, evidentemente, y que sea de máxima calidad. Ajustarla muy bien, además, al rostro, porque cada pequeña parte que no está ajustada, al final te están entrando partículas, y aún así, decimos lo de siempre, no funciona al 100%, es algo paliativo, que es una de esas palabras que no tendríamos que tener que decir cuando hablamos de salud. Un día nos tienes que contar si las mascarillas para montar en bici funcionan. Porque yo he visto sí, hay tipos de mascarillas, sí. pero veo que se venden como churros ahora y sí, hay son muchísimas muy eficaces, pero las muchísimas de ellas de las que se ven por ahí no están funcionando. Sí que hablamos tranquilamente además de tampoco puedes parecer Darth Vader ahí con una máscara con 2 focos como si estuvieras en la guerra biológica. Fernando, en la Guerra Mundial. Perdóname, para el medio ambiente y para la fuerza hay que parecer Darth Vader. Lo siento, no hay otra. Te lo pones si quieres en rojo o en azul. Ya. ¿Vale? Cambiamos el negro, que combina con todo. Pero Darth Vader hay que parecer si quieres ir protegido. Las cosas son así. ¿Por qué te crees que se le ponía esa voz? ¿Por qué te crees que se le ponía esa voz? Era por la máscara. Pero he visto unas que están muy bien, Ainhoa, que a mí me han gustado mucho, que tienen como dibujado como un esqueleto así en la cara, entonces parece súper peligroso. Entonces, sí, igual esqueleto es lo que te conviertes, porque igual no absorbe nada. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar en serio de filtros, del tejido que tiene que tener y cómo la tienes que adaptar para que realmente haga algo. Venga, pues mira, te vienes al plató y nos traes unos ejemplos. Si te la pruebo. Eso. Prepárate, pequeño Darth Vader. Gracias. Te vas a enterar de lo que vale un peine. Gracias, Goñi. Hasta luego. Así que, como veis, hoy un día lleno de informaciones, lleno de noticias, algunas inquietantes, algunas muy preocupantes. Claro, y me recuerda a María Navarro. Sí, porque es tiempo de que abramos un poquito de tiempo para sosiego, que siempre abrimos este espacio de la sobremesa de la cafetera, también para, en fin, para sosegar un poquito el clima, para sosegar un poquito el ambiente, porque es verdad que con lo que estamos viendo, o sea, yo cuando he amanecido en Mary, abro el WhatsApp y me pita pip, 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 y me llega el mensaje del bombardeo de Irán sobre esta base norteamericana. Claro, hubo un tuit que retuiteaste tú, Pilar, de Principia Marsupia, del 3 de enero, que decía: hostias, Estados Unidos ha asesinado a Soleimani, el general iraní más importante de Irán, la figura militar más relevante en todo Oriente Medio. Dicho de otro modo, Estados Unidos le acaba de declarar la guerra a Irán. Eso es del 3 de enero. Viendo la respuesta de hoy, francamente da pavor. Bueno, pero el tiempo... Era previsible, ¿no? Pero no sabíamos cuándo. Lo que no sabemos es la dimensión de la respuesta, a ver si es una respuesta contenida, a ver qué significa, a ver cómo reacciona Donald Trump. Y os decía lo de Peaky Blinders, porque entre mafiosos se van chuleando uno a otro, hasta que alguno de los dos decide bajar la pistola, bueno, y enarbolar una sonrisa y decir para la próxima, porque si no... Claro, yo creo que depende también de quién se rodeen, ¿no? Si realmente tienen, porque como en una pelea, ¿no? Cuando están 2 personas peleándose, al final quienes determinan cuándo termina la pelea normalmente son la gente que está alrededor, que les acaba separando, ¿no? Entre 2 zumbaos, esto es una cosa complicada, ¿eh? Claro, pero bueno, quiero pensar que hay gente sensata en el mundo. Sí, pero si el que está al mando tiene la voluntad y la convicción de llegar hasta el final, es eso, es un poco el juego de la gallina que se cita muchas veces, ¿no? Conduciendo, pues eso, para un choque frontal y el uno en el último segundo esquiva el choque, pero si no se matan los dos, y hay gente dispuesta, o parece en alguna ocasión, pues se ha llegado al enfrentamiento total y al choque frontal que lo dinamita todo, ¿no? Algunas de las guerras mundiales en Europa son un poco ejemplo de cómo ha ido sucediendo esta situación. Pues es que luego ves el mapa que ha tuiteado Principia Marsupia hoy, también con las tropas que hay precisamente en los países
que rodean a Irán. En Irak, 5.000 militares. En Siria, 2.000. En Jordania, 2.700. En Kuwait, 13.000. En Bahrein, 7.000. En Qatar, 13.000. En Afganistán, 14.000. Son las tropas norteamericanas que rodean a Irán. En fin, desde luego, el panorama del mundo que tenemos es muy complicado. Pero decíamos, la sobremesa cafetera consiste precisamente en introducir un poquito de sosiego. Y me enseña María, recuerda esto, recuerda que dijiste esto. Que dijiste en Twitter ayer, algunos compran de forma compulsiva hasta que descubren la venta compulsiva en Wallapop. Recordarme, por favor, que mañana comentemos esto en la sobremesa cafetera y me lo está recordando María. Quiero decir, yo hasta ahora nunca he utilizado eso. Yo quiero saber, yo y mucha gente queremos saber el origen de esto. El origen del que nace es que me dice el otro día María Galería que por otra parte nosotros ya habíamos bajado algunos objetos, algunas cosas a la calle. El minimalismo, ¿no? Sí, habíamos hecho ya, pues cada vez que compramos alguna cosa, sacamos otra de casa, pero en realidad lo estábamos regalando. Hemos regalado sillas, un biombo, las colocamos en la calle con un cartelito, esto ya lo he contado en alguna ocasión. Pero es verdad que a veces, bueno, el otro día me dice María, oye, ¿y esto que tienes aquí? ¿Qué hacemos con esto? Un puff grande, gigante, de estos de bolitas, muy enorme, que compré yo con mucha ilusión y que la verdad es que se ha quedado ocupando espacio allí y que nunca se ha utilizado. Y entonces digo, pues no lo sé, me da como cosa bajarlo, porque además luego ya empiezan las horas a las que lo tienes que bajar, en fin, rollos de cabeza con medros de cabeza. Y me dice, bueno, vamos a ponerlo en Wallapop. Y digo, bueno, pues eso que nos gastamos en la bombona de butano del mes que viene. Y entonces lo hemos puesto en Wallapop. Entonces, al descubrir la venta compulsiva, claro, digo, yo no sé si alguno de nuestros oyentes es comprador compulsivo, que los hay. Estos que necesitan, que tienen el armario lleno de cosas, de trajes, de vestidos que nunca han probado, de camisetas que nunca se han puesto, de todas estas cosas. Y os quería hacer reflexionar. Cuando descubráis la venta compulsiva, vais a alucinar, porque encima os pagan. O sea, es el mismo efecto mental que tiene comprar, pero en el caso de vender las cosas que tenéis. Y de pronto llega un señor a tu casa, mira el puff y te da un billete de 20 euros. Y dices, ¿qué más podemos vender esta tarde? ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Cuál es el siguiente objeto en salir hasta que ves la casa vacía? Oye, en serio, frivolizo con esto, pero me dio que pensar que es verdad que es una buena vacuna. Claro, son estas herramientas que no dejan de ser tampoco, no alcanzo muy bien a comprender la extensión de esto, pero sí que hay un comportamiento compulsivo, yo lo he visto en algunas personas. ¿En la compra o en la venta? En la venta. En la venta. Es que por ejemplo, digo que tiene todos los ingredientes. Luego también hay venta de ropa, porque luego también hay aplicaciones como, bueno, igual pues supongo que también se hace con ropa, pero luego hay aplicaciones específicas para vender tu ropa. Entonces puedes seguir comprando ropa y vendiendo. Entonces, claro, se van retroalimentando la compra y la venta compulsiva. Es el trueque un poco, ¿no? Pero digamos que de otra... El trueque capitalista. Con dinero de por medio. Dice, yo cogí una bolsa de cómics que estaba en la calle y me saqué 50 euros, dice el conde de Montecristo. Es que, claro, luego todo esto ya... Yo recuerdo, que tú te acordarás, Pai, porque trabajábamos entonces juntos en Canal Satélite, aquella experiencia de un tipo que cogió un clip y dijo, voy a demostrar que lo que para unos no tiene valor, para otros tiene un gran valor. Cogió un clip lo de que para unos es basura, para otros es un tesoro, ¿no? Eso es, y cogió un clip de oficina, estos alambres con el que juntas... Clip rojo. Un clip rojo. Pero era un clip rojo. Sí. Y entonces decidió subastarlo. Y obtuvo, pues no recuerdo, solo a cambio de objetos. No, pero hacía trueques. Sí. Lo que hacía Fer, no sé si te acordarás, era lo intercambiaba por cualquier cosa que le ofrecieran a cambio del clip rojo que tuviera un valor ligeramente superior. Sí. Y entonces comenzó con un clip y terminó con un chalet. Porque conseguía el clip, se lo cambiaron por una cajita de no sé qué. La cajita la volvió a poner en internet y la cambiaron por no sé cuántos, hasta que uno se lo cambió por un coche y uno que tenía una casa que no utilizaba de no sé qué, pero necesitaba un coche, entonces le dijo, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro, hasta que consiguió un chalet. Y entonces la idea era maravillosa porque venía a decir efectivamente que el valor de las... ¿Qué es el valor de las cosas? ¿No? Pero yo decía, digo, ¿cómo combate? O sea, a mí la reflexión ayer me surgía en torno al combate a esta fiebre por la compra. Pues... que en cierta manera se puede terminar convirtiendo en una forma de combate contra este ultracapitalismo radical. Claro, los que venden, porque para que haya alguien que vende tiene que haber alguien que compra. Pero de alguna manera también, es verdad, yo estoy cogiendo la costumbre de comprar las cosas que necesito, no las cosas... Pero me parece casi más difícil deshacerte de lo que ya tienes. Hasta que llega alguien a tu casa, a la puerta, te da 20 pavos en la mano y de pronto miras adentro diciendo, ¿y qué es lo siguiente? Voy a pagar un asesor para que venga a mi habitación y empiece a quitar cosas. Pero es que cuesta mucho.
también es una manera de dar una segunda vida a los objetos. Es verdad lo que decías, ¿no? Pues lo que para uno no tiene valor, para otros tiene mucho valor. Yo también conozco gente, una amiga mía tenía una librería, la tuvo que cerrar y vendió todo lo que tenía por Wallapop, incluido las estanterías, y aparte de pues eso, de darle un retorno al dinero que había gastado, se liberó. En lugar de tirarlo, le dio una segunda vida a todos esos objetos. En ese sentido, pues también es una manera de luchar o de buscar un capitalismo alternativo, ¿no? Reutilizar las cosas. Sí, pero claro, lo que pasa es que luego con todo esto yo creo que vuelves a caer en lo mismo y entonces vuelves a tener la estantería llena, el armario lleno. No, porque tal, yo estoy ofreciendo una vacuna para el espíritu compulsivo de la compra. Claro, pero porque tú lo que estás haciendo es... te estás deshaciendo de las cosas. Es que no es fácil deshacerse de cosas. Yo he hecho el intento y sigo trabajando en ello. Pero claro, el otro día... ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabéis qué me pasó? El otro día... Claro, yo me deshago de cosas, ¿no? Por ejemplo, de ropa y demás, ¿no? Bueno, pues digo, esto no tal. Pero por ejemplo, ahora me pasa con los libros o incluso con cuadernos y cosas así, ¿no? El otro día fui a casa de mis padres y claro, ahí, pues claro, en casa de tus padres se empiezan a almacenar todas las cosas del pasado y entonces, bueno, tengo ahí pues, los proyectos fin de carrera, tal, no sé qué. Pero que eso da igual, o sea, tampoco tal. ¿Qué dices? Hombre, tampoco lo voy a quemar porque también me costó mucho tiempo, ¿no? El invierno viene frío. Pero me gustó mucho, luego no sé hasta qué punto el deshacerte de cosas también te hace deshacerte de recuerdos. Porque sí que me gusta tener cosas para recordarlas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea? Porque, por ejemplo, pues me encontré sobre todo, pues, yo qué sé, cosas así muy graciosas. Pues, por ejemplo, un diploma, ¿no? De cuando tenía 4 o 5 años que ya estaba en teatro, tal, no sé qué. Bueno, pues son cosas que realmente no tienen un valor económico, porque no lo tienen, pero sí un valor sentimental. ¿Cómo consigues, pues eso, deshaciéndote de cosas y no teniendo un cúmulo de cosas que no sirven para nada, pero también mantener los recuerdos? ¿Cómo lo consigues? ¿Qué son los recuerdos? No, pero yo estoy con María. Es verdad que hay muchísimos objetos y muchísimas cosas que las guardas simplemente por nostalgia, ¿no? O porque te permiten, no quieres deshacerte de esos recuerdos. Y es verdad que de pronto las dejas olvidada y vuelves a encontrarla pasados unos años y revives bastante esos momentos o esa situación que querías conservar. En ese sentido sí que tiene su valor y es verdad que es difícil. No sé yo tampoco dónde está la línea. Yo tengo tendencia a guardar mucho también, así que no te puedo dar consejos. No, yo estoy combatiendo absolutamente. Combatir contra los recuerdos son construcciones. No existe el recuerdo. Existe la construcción que hacemos de lo que recordamos. Sí, pero por ejemplo, cosas que has escrito, a mí me hace mucha gracia leerme. O sea, también hay veces que me da un poco de vergüenza, pero me hace gracia leerme, ¿no? Cosas que escribí en su momento y cómo veía el mundo y cómo veía la vida en general. Y que la veía bastante dramática, claro. Siendo adolescente, todo lo ves muy dramático. Tráete un escrito de esos. A ver, tengo uno, pero no lo voy a leer. Tráete un Es una autobiografía. Tráetela. Que me hicieron escribir en el instituto. Y claro, me gusta mucho porque, claro, bueno, cuenta mi vida real en ese momento, hasta ese momento. Pero claro, luego me tenía que inventar mi final de vida, ¿no? Y claro, bueno, le metí un drama. Yo destruí mi diario. Cuando me fui a vivir por primera vez a esta casa, además, hace un montón de años, y entonces encontré mi diario de niño, y entonces contaba mis enfados, mi no sé qué, y le pegué fuego. Y verlo arder fue una de las cosas más edificantes que, sí, no sé, siempre pensé que eso rondando por ahí era dinamita pura. A mí mi diario, por ejemplo, o sea, me gusta leer cosas que escribí en su momento, pero no el diario en sí, porque tampoco digo, joder, es que no sé, no me gustaba tanto. Pero bueno, hay ciertos escritos, luego también pues cosas incluso del instituto, ¿no? Por ejemplo, nos hicieron escribir sobre el 11M y demás, y me hacía gracia cómo lo veía yo en ese momento, ¿no? La manifestación que hubo, los gritos que hubo también Aznar, no sé, bueno, pues cosas así que, bueno, pues los papeles yo creo que sí que hay que guardarlos si quieres, pero bueno, es verdad que luego las cosas materiales sí que tienes que... Mira, dice Celsius, oyentes de la cafetera, opinen. Bueno, hoy estamos utilizando un hashtag, almohadilla la cafetera se pudo, que además se ha llenado de haters, no pasa nada, pues por eso es el hashtag, ahí están. Bienvenidos. Ahí están sus cosas de haters y eso. Sí, porque contribuyen al hashtag. Pero, mientras tanto, también luego estamos comentando las cuestiones estas del programa. Y claro, dice Celsius, dice, antes todo el mundo donaba o daba lo que no necesitaba, pocos lo vendían. Dice, yo no sería capaz de vender algo que he usado mucho. Pues yo te voy a decir algo, Celsius, relativamente.
yo lo he dado porque di las sillas, ya lo conté aquí, unas sillas a las que además le tenía bastante aprecio porque las había comprado y formaban parte del otro estudio que habíamos montado, muy bonito, estaba yo muy orgulloso con mis sillitas y no cabían y había que darle salida y las regalé con un cartelito en la calle y me pareció una acción estupenda para darle salida a las cosas. Hay cosas que cuesta más desprenderse, evidentemente. Además, yo creo que en esto no hay que tampoco empujar a la gente. Cada uno tiene su forma de entender el mundo y no todo el mundo tiene por qué compartir esto, ¿no? Pero está bien que las cosas vuelvan a meterse en el circuito, como decíais en el chat. Está muy bien que objetos a los que no das uso otra persona pueda utilizarlos, ¿no? Y que no terminen en la basura destruidos o... Yo alucino con la producción de plástico. Es que no somos nada conscientes. Nada. Vas a cualquier supermercado, a pesar de toda la alarma social que ha habido por este asunto, en según qué círculos, pero más o menos extendida, y te fijas en las estanterías y todo está cubierto por objetos de plástico que además van directos a la basura. Algunos al reciclaje, pero son los menos. Y ya no os quiero ni contar las tiendas que venden chorradas, mamonadas de Navidad. O sea, todos estos muñecajos, muñequitos, guarrerías, las tiendas estas sí, o estos que regalan como detallines de Navidad, la cantidad de soberanas estupideces que se fabrican y que van directas a la basura, porque es imposible que ese muñequito que le das cuerda, ese Papá Noel, y se mueve bailando así, vaya a durar 10 minutos. Bueno, es increíble la falta de conciencia, me parece alucinante, ¿no? Así que volver a introducir las cosas en el circuito me parece muy interesante. Mira, dice Delgado, en mi última mudanza doné un montón de libros a institutos y bibliotecas. Eso está muy bien, por ejemplo. Yo tengo ahora que dar salida a un montón de libros, que no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Podemos mirar. Seguramente sí que se puede admitir. Se puede abandonar, lo que pasa es que tampoco son libros muy relevantes. Es una acumulación así, tampoco es que estén en un estado muy... pero yo también empecé, en casa de mis padres, empecé a coger libros también. ¡Ay, este! Claro, no me acordaba. Y entonces llené la mochila y no podía con ella. Sí. Que luego tendré que deshacerme de alguno de ellos. Pero es buena idea la de Delgado, ¿no? De donarlo a institutos y a bibliotecas. Dice, y lo dame libros de ciencia ficción. ¿Sabes lo que pasa ahí? Lo que los libros de ciencia ficción que tengo, los tienes que tener todos seguro, porque son los básicos de la cultura cyberpunk. Entonces, estoy convencido de que los tienes. Pues los robots que sueñan con ovejas eléctricas y todo esto. Más cosas. Mira, dice Mamen, hay muchísimas cosas que no necesitamos, que son necesarias para otras personas sin recursos. Dice, yo recojo decenas, cientos, para enviar en contenedores a Malawi, Perú y Haití. Dice, se selecciona, repara y se empaqueta. Libros y material escolar también. Pero mira, dice Marcos, la gente de las bibliotecas me cuenta que le mandan mucha mierda también. Claro, porque también damos por hecho, hemos mitificado la figura objeto del libro hasta el punto de, no, es que un libro es sagrado, no lo puedes tirar, no lo puedes quemar, no lo puedes romper, como hacían los nazis. Y dices, hombre, que vamos a ver si es que hay... Y la cantidad de libros que se publican, de ensayos, de cosas que dices, alguien que además le ha dedicado además a lo mejor a trabajar 2 años en eso, pero es un ensayo sobre, además que queda desfasado inmediatamente, sobre el gasto de estos que a mí me envían un montón. El gasto de las administraciones públicas en el año pasado, tal, y ves un informe... Normalmente te lo deberían mandar digitalmente, ¿no? Claro, pero a alguien se lo han encargado, a alguien lo ha hecho y entonces es un libro tal que además se lo dedica a su madre. A mí esto me hace mucha gracia porque hay libros de estos que dices, hombre, no sé yo, sí. En fin, yo no quiero, porque no menospreciemos el trabajo de nadie, ¿no? Pero por ejemplo los papers, ¿no? Académicos, los tienes en digital, quiero decir que no necesitas... Mira, Lan dice, tema plástico. Los trabajos fin de máster también, ¿no? Trabajos fin de máster. Dice, temas plásticos estoy amargadísima, dice Lan, cada vez que veo el cuidado que hago yo, porque además soy educador ambiental y tengo conciencia, y pienso el que debía generar la mayoría de las personas, sí. Dice, Philip K. Dick no es cyberpunk, a pesar de Blade Runner. Bueno, no me quiero meter en este debate, porque no lo controlo y me falta... Bueno, a mí, por ejemplo, uno de los regalos de Navidades ha sido eso, unas bolsitas que son de tela para cuando vas a la frutería. Entonces, no tener que utilizar esas de plástico. Y creo que era un pack que venían como de tres bolsitas. Me ha regalado eso a mí la madre de María Galería, una bolsita preciosa para esto. Y un libro, Sapiens, que no me lo había leído, Pecado Mortal. ¿Usted lo había leído, Pai? ¿No? Sí, muy bueno, te va a gustar. Pero es que estoy absolutamente fascinado. Lo que pasa, de hecho, había pensado dejarlo aquí como libro de cabecera, porque podemos ir comentando página a página. Sí. ¿Cuántas páginas tiene? 500 páginas o 300 páginas. Tenemos para 310. Porque es alucinante. O sea, una cosa que me ha llamado mucho la atención, que digo, es que esto lo tenemos que comentar en la cafetera. Espera, quedaros hablando de algo, que voy a poner. Bueno, ¿crees que lo encontrarás?
es fácil de encontrar, Hombre, lo que gordito, y por lo menos el que yo tenía así como de color crema. Pero es verdad que es un libro que está lleno de ideas y de teorías que te desafían, ¿no? Y desafían un poco todo lo que creías y las convenciones y digamos los dogmas establecidos, ¿no? En ese sentido, es verdad que es un libro que está muy bien. ¿Tú no lo has leído, María? No, lo tengo pendiente. Espérate que he abierto el libro. Qué librazo, que es un regalo, también me lo regaló la madre de María. Podemos hacer como en una misa, ¿sabes? Sí. Como nuestra Biblia. Es que no sé si voy a ser capaz de encontrar la parte que me ha llamado la atención, pero en primer lugar hace una línea temporal de la historia, ¿no? Hace 13.800 millones de años apareció la materia y la energía. Se inicia la física, aparecen los átomos, las moléculas. Hace 4.500 millones de años se forma el planeta Tierra. Hace 3.800 millones de años aparecen los organismos, se inicia la biología. Hace 6 millones de años, aparece la última abuela común de humanos y chimpancés. Hace 2 millones de años y medio los humanos evolucionan en África. Primeros utensilios líticos. Bueno, sigue así la relación hasta hace 300.000 años el uso cotidiano del fuego. Hace 300.000 años. Vamos a mirarlo con una cierta dimensión, 300.000 años. Anda que no ha dado tiempo a las juergas nocturnas que te pegas, María Navarro. 300.000, o sea, te lo voy a explicar. O sea, si cogemos la dinámica que llevas, hace 300.000 años que la gente, 300.000 noches de juerga. 300.000 años, o sea, más 365 días por año. Bueno. Lo que se habrá hecho alrededor del fuego, ¿eh? No te quiero ni contar. Lo que habrán visto esos fuegos, esos restos. Bueno, y entonces lo que me fascina es que dice, claro, nos creemos ahora que llevamos unas rutinas muy similares, dice, pero probablemente, dice, si nos desplazásemos a África hace 6.000 años, 60.000 años, 700.000, los que sean, nos encontraríamos con un grupo de humanos jugando entre ellos, los jóvenes desafiando a los mayores, las abuelas mirando con cara de esto yo ya lo he vivido, dejadme en paz. Dice, cambian las ropas, cambian las conductas, cambian ciertas cosas, no cambia la esencia del ser humano. Me ha parecido fascinante, eso como comienzo. Estoy empezando, La cuna Una de cosa la que humanidad. decía el libro que recuerdo y que me llamaba mucho la atención es comparaba un poco el modo de vida, digamos, toda la prehistoria, ¿no? Cómo vivía el hombre, pues eso, durante varios cientos de miles de años, y cómo a partir del Neolítico, que es cuando se asienta, ¿no? Empieza el sedentarismo, empieza la agricultura, en el fondo es una pérdida de la calidad de vida, porque antes los seres humanos pues se dedicaban a vagar y a moverse por el mundo. Es verdad que había muchos peligros, muchas cosas, pero se dedicaban a buscar comida y el resto del día pues estaban disfrutando. En cambio, a partir del Neolítico es verdad que te asientas, vas ganando una serie de cosas materiales, pero te condenas también a estar siempre en el mismo sitio y a una serie de rutinas y de obligaciones diarias que en la prehistoria pues los hombres no tenían, y en ese sentido lo considera, o sea, reflexiona sobre si es una ganancia o una pérdida en el fondo. Subrayaría cada página realmente, porque fíjate, dice, es que es muy bonito. En una excursión por África Oriental hace 2 millones de años, podríamos habernos encontrado un reparto familiar de personajes como este. Madres ansiosas que acariciarían a sus bebés y grupos de niños despreocupados que jugarían en el fango. Adolescentes temperamentales que se enfadarían ante los dictados de la sociedad y ancianos cansados que solo querrían que se les dejara en paz. Muchos machos que se golpearían el pecho intentando impresionar a la belleza local y matriarcas sabias y viejas que ya lo habrían visto todo. 2 millones de años. Es absolutamente maravilloso. Y luego dices, ¿os podéis imaginar a alguien hace 2 millones de años qué pensaría de el hombre caminando por la luna? Estamos hablando de una dimensión de evolución del conocimiento tan gigante, de un salto en el conocimiento tan absolutamente gigante, que claro, cuando hoy hablamos de los viajes en el tiempo, los viajes en el tal, decimos, bueno, es que tecnológicamente yo no sé qué suponen, ni si es o no, parece a día de hoy con nuestros conocimientos, con nuestra tecnología completamente imposible, sobre todo con nuestros conocimientos, pero claro, ¿qué le parecería a alguien hace 2 millones de años sobre la posibilidad de volar o de llegar a la luna, ¿no?
En fin, es alucinante, es apasionante. Pero es que me he acordado porque alguien ha puesto un mensaje en uno de los oyentes en el programa diciendo, bueno, en una de las bibliotecas de un amigo mío se recibió un libro de educación sexual de 1940. Ostras. Claro, ¿cómo sería la educación sexual en 1940 respecto a la visión social que tenemos hoy en día sobre la educación sexual? El acto sexual era parecido. Hay que decir que no difería mucho, salvo el Satisfyer. Bueno, no, pero... Salvo por la aparición del Satisfyer. Oye, pero el Kama Sutra también existe desde hace... Sí, pero no sé yo si en la cultura popular pero está... española en ese momento el Kama Sutra estaba muy presente, ¿no? Pasado por el tamiz del... Dice, y lo que dice Hilo, que es impresionante, necesitamos miles de años para controlar el fuego y solamente 500 para crear la inteligencia artificial. Claro, la evolución que vamos a vivir, que estamos viviendo, en muy pocos años es desproporcionadamente gigantesca en proporción a la evolución lenta que se ha producido en la historia de la humanidad en ciertos ámbitos. En otros ha evolucionado mucho y gracias a eso precisamente nos ha permitido. Pero... Dice Marcos, ojo, que en 1940 había censura, a ver si os creéis que era un libro de cómo llegar al orgasmo. Claro, por eso me parece fascinante, ¿no? Porque es un libro sobre educación sexual, pero que tiene el tamiz del peso cultural. Hombre, ¿no? Tenía muchos retos en ese momento ese libro, ¿no? Claro, imagínate. Según quien lo escribiera, claro. Y quien lo imprimiera también. Y qué experiencia tuviera. Porque yo también te digo que los libros de educación sexual, que ya denunciamos aquí en el programa en alguna ocasión, los que se estaban repartiendo hasta hace 2 días en algunos cursos prematrimoniales de la Iglesia Católica, los escribe gente que no ha tenido mucha experiencia en la materia, se puede decir de forma sutil. Así que, hombre, no digo yo... O experiencias positivas. No digo yo que lo escriban, en fin, pero... Al final siempre acabamos hablando de estas cosas. Nos vas arrastrando, nos vas empujando. El otro día leí que el Satisfyer masculino no está teniendo tanto éxito. Y lo vinculaban un poco con que hubiese sido más tabú, con que el Satisfyer para mujeres supusiese romper un tabú que había. Y claro, en el caso de los hombres, como no era tabú, ¿no?, la masturbación masculina, pues como que no estaba teniendo tanto éxito. La masturbación igual, ¿no? Pero los juguetes sexuales siguen siendo igual de tabú entre hombres que entre mujeres. O sea, tú en el cumpleaños de tus amigos le regalas un juguete sexual a un amigo, que eso entre amigas lo hacéis más fácilmente ahora, a día de hoy. Sí. Pero vamos, a lo mejor es una mirada un poco conservadora, pero... Dice, el Satisfyer masculino, ¿pero qué es eso? Dice Pepistrello, pues es una especie de abrazadera que vibra. Estamos haciendo expertos en estas cosas. Sí, estamos haciendo aquí un máster, estamos observando todas las tendencias. Podemos hablar de todas las tendencias. Estamos haciendo una fiscalización cibernética con todo el... Dice, bueno, pues sí, en efecto, están cambiando mucho las cosas, cambia mucho el mundo. Bueno, nos vamos a marchar. Os agradecemos muchísimo. Mañana volvemos, vamos a seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en esta crisis en espiral, en esta crisis que se está viviendo entre Irán y Estados Unidos, pero vamos a seguir con mucha atención el desarrollo de la actualidad para poder traeros alguna información un poco sólida, pero os decimos que a esta hora lo que hay son muchas especulaciones. Pilar, María. Donald Trump iba a comparecer esta mañana o eso anunció al menos ayer, esta mañana en horario estadounidense, claro. Que será horario de la tarde aquí en España, ¿no? A mediodía. Así que seguiremos teniendo sorpresas, seguramente. Bueno, pues lo podremos seguir con un cierto interés. Gracias a todos. Gracias, María. Gracias, Pai. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de la cafetera que hacéis posible este programa, que participáis cada día. Muchísimas gracias a quienes formáis parte de esta familia y muchas gracias también a quienes se han incorporado como mecenas de la cafetera, que tienen su flechador reservado. María Isabel Ramírez, Aurea Bravo y Cristina Núñez. Gracias de corazón, muchísimas gracias por apoyar este programa. Y por cierto, ayer me dejé había una persona que había hecho también el regalo y me dejé una dedicatoria, María González Miralles, que le hizo llegar el regalo cafetero a Daniel Moreno Urbán. Gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Adiós, hasta mañana, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
call me